Las actas de las sesiones 62 y 63 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 64 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria da lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la secretaria de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, por medio del cual, según lo acordado en sesión 63, hace llegar cuarto reporte del estado de las solicitudes de los becarios de ANID al 30 de octubre de 2020. Correo electrónico de la candidata doctora del Imperial College London, Jerusa Brignardello, que en consulta si es posible que las personas que nombre a continuación puedan participar de la reunión organizada y citada por la ANID para mañana jueves 5 de noviembre a las 16:30 horas. La señora María José de Los Ángeles Díaz Aguirre, candidata a doctora de la Universidad de Bremen. El economista Diego Calderón, candidato a doctor en Economía de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Correo electrónico del candidato a doctor de la Universidad de Dublín, señor José Monreal, por medio del cual consulta acerca de la hora y fecha de la reunión del día de mañana, que se realizará con ANID y la comisión, y se estarán invitados. Además, pregunta si esa reunión será transmitida por algún medio online. Correo electrónico del vocero de la agrupación Ciencia contra el Recorte, señor Camilo Godoy, a través del cual consulta si la comisión reprogramará la sesión para tratar las becas Chile en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que se había programado para principios de octubre. Finalmente, correo electrónico del ingeniero civil estructural José Pablo Fernández, que señala a esta comisión que si existe el mismo producto de infraestructura pública en años de 1G y no se ve desarrollo, se puede decir sin temor a equivocaciones que se está frente a servicios públicos cooptados, MOP, MIMBU y transporte, y que negarse a normar nuevos productos de infraestructura pública confirma lo anterior, para la cual proporciona argumentos y adjunta presentación de pavimento en desvío kilómetro 11 en el sector Tumoco Labranza, con mantención mínima o nula en 9 años, y un informe del contratista Cial. Ha dirigido este correo también a las comisiones de Obras Públicas y de Vivienda. Es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, señora secretaria. Para proceder a la votación, ¿no es cierto?, sobre mi renuncia al cargo de presidente, conformidad al artículo 240 del reglamento. Eso, Soledad, se requiere votación, ¿no es cierto? También puede ser a mano alzada, así que... Pido la palabra, presidente. Sí, diputado Verdesi. Sí, quisiera proponer a la comisión el nombre de don Jaime Toá como presidente de esta comisión. Muy bien, pero Soledad, primero se debe proceder renuncia y después... Sí, primero hay que votar la renuncia. Hay que votar la renuncia y... Pensé que había sido votado la semana anterior. Okay. Sí, correspondería en la próxima sesión votar por presidente, a menos que la comisión definiera que se puede hacer en esta misma sesión. Veo al diputado Mellado pidiendo la palabra, presidente. Bien. Diputado Mellado. Sí, presidente, sí. Yo concuerdo con la secretaria. Yo creo que si hay unanimidad, podemos aceptar su renuncia y votar inmediatamente por el presidente. Y yo propongo a don José Miguel Castro como también nuestro candidato. Los dos muy buenos nombres. Muy bien. Bueno, procedemos entonces a la renuncia a mano alzada. Y me imagino que no hay objeción en la renuncia. Tenemos dos nombres, podemos proceder inmediatamente a la votación para la presidencia. Señor, o sea, esto debería ser una votación con papeleta, pero evidentemente las circunstancias no lo permiten, así que lo voy a hacer a viva voz nomás. A menos que algún diputado quiera votar de forma secreta, y en ese caso lo llamaría por teléfono, que es lo que se ha hecho en otras comisiones. Sí, puede ser a viva voz. Si alguien no lo desea, puede ser por teléfono. Señor Bianchi. Por el diputado Jaime Toá. Señor Castro. Ay, le desactivé el audio. Ya. Yo teniendo en cuenta que don Jaime Toá es un excelente parlamentario y puede ser un excelente presidente, pero obviamente dado que un correligionario me citó, yo voy a votar por mí esta vez. Gracias. Señor Mellado. Por José Miguel Castro. Gracias. Señor Morán. Sí, secretaria, yo voy a votar por don José Miguel Castro también. Señor Rosas.
Ambos serían buenos presidentes, pero voy a votar por Jaime. Señor Toa. Está inactivado su teléfono. Sí, tiene que reactivar su audio, diputado. Ahí. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, no es grato tener que pronunciarse cuando uno es incumbente, pero agradezco la propuesta de Daniel Verdesi y por lo tanto, en caso que sea elegido por la votación, acepto y voto por Jaime Toa. Señor Verdesi. Bueno, indudablemente que los dos son buenos candidatos. José Miguel sería excelente, pero he propuesto yo a Jaime Toa y voy a votar por él. Jaime Toa. Presidente, resultado de la votación: por el diputado Castro 3 votos, por el diputado Toa 4. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Yo tengo que ahora estar en una comisión de Constitución porque además me toca defender un proyecto. Quiero agradecerle a usted, Soledad, también a toda la gente que apoya a la comisión. Sin duda ha sido un momento diferente hacerlo de esta manera telemática, también donde el país tiene importantes desafíos en este ámbito. Sin duda que es una comisión que ha intentado, ¿no es cierto?, colocar ciertos temas que yo creo que a futuro van a estar en la primera línea. En lo particular, hice lo que se podía. No es una comisión fácil en cuanto al ingreso de proyectos. Lamentablemente, para los gobiernos no es prioridad hoy, por lo menos en este caso, el tratar proyectos de ciencia y tecnología. Le deseo a don Jaime, que además tiene mucha experiencia, sin duda lo va a hacer muy bien. Le deseo el mayor de los éxitos y agradecerle también a todos los miembros de la comisión y esperar que podamos seguir trabajando en la misma línea o mejor. Estoy seguro que el diputado Toa así lo va a hacer y bueno, le deseo el mejor de los éxitos y queda pendiente mi campanita para cuando estemos presencialmente. El diputado Castro está pidiendo la palabra, presidente. Bueno, pero ahora la tiene que tomar don Jaime, la conducción. Sí. Don Jaime, Muy le bien, mandé la minuta a su WhatsApp por si acaso, la minuta para hoy. en primer lugar, quisiera agradecer al diputado amigo Karen Bianchi por la dedicación que ha tenido al tiempo. Yo tengo la certeza que él tenía complicaciones para atender varias tareas al mismo tiempo, pero siempre privilegió esta comisión y le dio un rumbo y tuvimos logros muy significativos durante este periodo. Así que muchas gracias, Karim, y con gusto asumo esta tarea que, a mi juicio, esta es una comisión que, no obstante representar los contenidos fundamentales que debe tener el Chile del futuro, de cara a un nuevo modelo de desarrollo en que el conocimiento, la investigación, la tecnología, la innovación debe ser el baluarte fundamental del periodo que viene. Creo que esta comisión puede seguir aportando mucho, como lo ha sido en estos años, y procuraré al menos mantener el nivel que había hasta ahora, y si podemos dar un pasito más, también darlo. Así que muchas gracias a todos y
un saludo especial a José Miguel porque él habría sido también un excelente presidente. Así que muchas gracias. Presidente. Sí, está el diputado José Miguel Castro y el diputado Hirsch pidiendo la palabra, presidente. Diputado Hirsch, por favor. Gracias. Quizás la tenía pedida antes José Miguel Castro, pero vengo sumándome. Acabo de enterarme, presidente, que usted ha ganado la presidencia y quiero saber si a la comisión le parece si puedo agregar mi voto también, que no va a cambiar, sino que reafirmar el resultado, si que a todos les parece, cosa que me gustaría mucho, por supuesto, por Jaime Toa. Y felicitarlo, obviamente, y ofrecerle toda la colaboración y ayuda. Creo que también José Miguel Castro habría sido un buen presidente porque lo hemos visto muy vinculado, involucrado con todo el proceso de esta comisión. Así que aparte de felicitar al presidente y ofrecer mi disposición a todo lo que sea necesario, pedís que se agregue mi voto en su favor. Gracias, diputado Hirsch, y por sus palabras. Soledad, reglamentariamente podemos considerar el voto del diputado Hirsch. Sí, en el entendido que no cambia el sentido de la votación y habiendo unanimidad en la comisión no hay ningún inconveniente. Gracias. Bueno, muy bien y muchas gracias. Y por supuesto, perdón, se me fue, ahora veo que está ahí Karim, felicitar y agradecer a Karim por todo el trabajo que ha hecho durante este periodo largo y nada fácil para todas las comisiones, así que agradecer a Karim y felicitarlo. Gracias. Soledad, en esta primera sesión, como yo no estaba preparado, no pensaba que esta elección se iba a hacer en esta sesión. No tengo en mis manos los antecedentes de los invitados que tenemos para continuar la discusión del proyecto que regula la presencia de antibióticos en las carnes de consumo humano. Pero antes tenemos que, en varios, si hay algún miembro de la comisión que quiera plantear algún tema. El diputado Castro está pidiendo la palabra, presidente, y el diputado Rosas también. Diputado Rosas, por favor. Ya no importa, yo... Estaba el diputado José Miguel Castro antes que yo. Es que yo no los tengo todos en pantalla. José Miguel, por favor. Gracias, presidente. Estaba enojado. Oiga, no, le agradezco a todos las palabras que sé que no son de buena crianza, sino que de verdad son de corazón en esta comisión que en el fondo ha sido tan transversal. Primero que todo, agradecerle a Karim todo lo que le ha entregado a esta comisión. Yo creo que cuando uno es ecuánime, cuando uno en el fondo es transparente, cuando uno es transversal, son virtudes que en política se ven poco y yo creo que en esta comisión se ven y brillan mucho más. La verdad es que pocas comisiones yo creo que han tenido la forma de tratarse como la hemos tenido en esta comisión, por lo tanto solamente darle las gracias y decirle que su forma de presidencia, por lo menos a mí, me ha permitido estar muy grato en esta comisión. Así que muchas gracias, Karim, por tu gestión y la forma de conducir que has tenido por parte de esta comisión en tu presidencia. Y, por supuesto, desearle lo mejor a don Jaime. Don Jaime, usted es una persona que sin duda tiene una trayectoria y una visión que le va a permitir a esta comisión seguir teniendo logros. Yo creo que esta comisión ha permitido el que nosotros ampliemos nuestra mirada como diputados. No solamente hemos conseguido quizás los logros parlamentarios, sino que nos ha permitido a nosotros el ver distintas cosas y tener una mirada también y el generar puentes entre distintas visiones. Así que le deseo lo mejor y no ahondar más en estos puntos, sino que solamente dejarlo que siga adelante y tiene todo mi apoyo como presidente. Gracias, don Jaime. Eso es. Muchas gracias, José Miguel.
El diputado Patricio había pedido la palabra. Sí, presidente. Era para recordar un tema que estando antes del inicio de la sesión, respecto a que está pendiente la presentación en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y el Conocimiento, la presentación del proyecto de investigación de nanoanticuerpos del PACA para que bloquea 100% del coronavirus, y que de todos lo que he estudiado del proyecto y de todos los análisis que he visto también hasta en la revista Nature ahora último, muestra que esta es una vía, que es una herramienta que puede permitirnos salir de los confinamientos eternos, que nos puede estar sometiendo a esta espera de una vacuna que, lamentable decirlo, la cantidad de cepas que han aparecido hacen muy difícil que la vacuna que se está ensayando sea finalmente 100% efectiva. Entonces tenemos que tener una herramienta extra, y por eso es que este proyecto era tan importante que lo veamos, porque en los clínicos sabemos que funciona, y bueno, el presidente Trump se trató con anticuerpos sintéticos muy parecidos. La revista Nature habla de que tenemos que ir hacia la síntesis de un anticuerpo y encontrar un anticuerpo barato para poder tratar el COVID. Y uno de ellos justamente es este anticuerpo, que es muy de desarrollar y humanizar, digamos, por biotecnología. Así que por eso quería pedir que si es posible lo programemos para la próxima sesión o lo antes posible, porque se nos ha hecho difícil, y yo que el ministerio, el gobierno necesita herramientas de este tipo, porque si no va a tener muchos problemas con las olas que van a venir de las distintas cepas, que ya viene la española, es la que sigue, y tenemos que tener una solución, ¿sí? Tenemos que tener formas de tratarlo, y si ya en Chile podemos hacerlo, mejor. Muy bien. Yo por mi parte considero que, dada la condición del mundo y de Chile hoy, este es un proyecto muy prioritario, interesante, que da cuenta de las grandes capacidades potenciales que existen en nuestro país y que en muchos casos no hemos sabido aprovechar. Yo le propongo a la comisión que en la próxima sesión dediquemos digamos, posiblemente la mitad de la sesión para ver este tema en profundidad, poder hacer las preguntas. Y no sé, Patricio, ¿quiénes serían los que vendrían a exponer esto? Los investigadores del equipo de la Universidad Austral, que trabajan con una universidad en Australia, pero el equipo está en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Muy bien. Entonces, ¿te podrías coordinar con Soledad para poder hacer las invitaciones formalmente? ¿Alguien quiere opinar sobre este tema? Sí, yo presidente. Está el diputado Castro y el diputado Torres en la sala. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, bueno, con Patricio hemos tratado de impulsar esto, no nos ha sido posible en otras comisiones, y yo creo que la Comisión de Ciencias sin duda tiene harto que decir, y no solamente harto que decir, sino que ser puente con respecto a otras instituciones. Me gustaría que en esa misma sesión se invitara en paralelo al encargado de la estrategia de vacunación nacional, que existe un grupo de científicos, entonces, para que en el fondo escuchara también él esta exposición. Yo creo que es fundamental. Por lo demás, también pedirle a estas personas, no específicamente con lo de nanoanticuerpos, pero sí con la estrategia de vacunación, o quizás a la subsecretaria Daza, con respecto a lo que está pasando a nivel de variación del virus con respecto a animales. Creo que fueron, no sé si fueron 7 o 17 millones de hurones los que se sacrificaron en Dinamarca, producto de la mutación del virus que ha sufrido y el posible contagio con nuevas cepas que son resistentes muchas veces, como bien lo decía Patricio Rosas, a la vacuna.
Y esto también en consideración a que ya existen casos de la transferencia acá en Chile de la especie felina de gatos con respecto al virus. Entonces, es sumamente preocupante si entendemos que justamente las peores mutaciones se producen cuando hay un paso de un intermediario, como es en el caso de zooniosis de algunos animales. Entonces, me gustaría nos vinieran a explicar del Ministerio de Salud específicamente lo que pasa con estas especies, si se le está haciendo un seguimiento o está dentro de los programas de seguimiento el consultar si la gente tiene gatos, tiene hurones, tiene especies que no son silvestres, peor aún. Entonces, ojalá pudiese incluirse entonces dentro de la presentación a las personas encargadas del plan de vacunación, del plan de estrategia de vacuna, y lo otro, preguntarle a alguien de salud con respecto a zoonosis o la misma subsecretaria Daza, si pudiese venir a hablarnos con respecto a cuál es la estrategia que está teniendo con respecto a las mascotas en presencia de enfermos de COVID. Eso es, no sé si están de acuerdo o no. Gracias, presidente. Presidente, está sin audio. Ahora sí. Ahora sí. Me parece muy pertinente la sugerencia y dado la importancia, profundidad, conexiones que este tema tiene con distintas instituciones, yo les propongo acceder a la propuesta del diputado Castro y que dediquemos la reunión completa, la próxima del miércoles, invitando también a la subsecretaria Daza y la persona que está directamente involucrado en el tema de las vacunas. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Entonces la próxima sesión va a tener como único tema el tema que estamos viendo y que propuso el diputado Rosas. Soledad, entiendo que tenemos invitados. Sí, presente los invitados, pero el diputado Torres está pidiendo la palabra, presidente. ¿Quién? El diputado Torres, en la sala. Diputado Torres. Presidente, no, mire, dos cosas. Acá estoy. Con razón no lo veía el diputado yo. Solo veo un brillo. Oiga, presidente, dos cosas. Primero, la distancia, sí. Sí, a respaldar plenamente lo que se ha decidido respecto del tema que planteaba el diputado Rosa. Me parece muy relevante que la comisión pueda verlo y obviamente los invitados, como la subsecretaria Daza, sería muy interesante poder tenerlo. Pero lo segundo, que era lo que me motivó a pedir la palabra, es que yo no quiero quedar ajeno, indistintamente que estaba en sala, pensaba que no había sesión de comisión, entonces no alcancé a llegar a la votación y me interesa mucho poder dar mi voto de respaldo a usted como presidente de esta comisión. Quiero que quede constancia, si ustedes me lo permiten, porque para mí por lo menos era importante respaldarlo, presidente. Entonces eso quiero que ojalá puedan permitirlo. Muchas gracias, diputado. Soledad, ¿podemos acceder a la petición del diputado Torres? Sí, incluiríamos también al diputado Castro, me imagino, y al diputado Van Rieselberghe, porque sigue sin modificarse o sea, lo que no podríamos hacer es incluirlos y cambiar el sentido de la votación, obviamente, que son los que están presentes en este momento. Entonces, muy bien, así lo haríamos entonces. ¿Alguien más tiene algún tema o algún comentario en varios? Soledad, porque yo no veo a los que están en la sala. Sí, no tengo a nadie pidiendo la palabra. Muy bien. ¿Los invitados están presentes? Sí. Mire, tenemos al profesor asociado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción de Campos Chillán, señor Fernando González Naque.
y el profesor de farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, el señor Rubén Pérez Fernández. Y también tenemos representante del Ministerio de Ciencia, don Gonzalo Caracholi, que es abogado del gabinete. Muy bien. Es un muy buen comienzo para mí que venga gente de la región del Biobío en esta oportunidad. No sé quién sería la primera persona. Teníamos un orden aleatorio en realidad. Teníamos en primer lugar a don Fernando González. Muy bien. Le daríamos la palabra entonces a don Rubén. El tema ya es suficientemente conocido y vamos a escuchar con mucha atención sus comentarios, críticas, propuestas a este proyecto. Por favor, don Rubén. Muchas gracias, honorable diputado. Es para mí un honor estar en esta sesión, sobre todo como docente e investigador de la Universidad de Concepción, poder participar en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y bueno, quisiera solicitar si es posible que yo pudiera hacer una presentación de diapositivas. Son 10 diapositivas, si es posible, si no, bueno. Sí, ahí está habilitado, don Rubén. Ya. ¿Se puede compartir la pantalla? Sí, ya lo habilité, presidente. Ya. Ya. Ahora, lo que sí tienen que darme instrucciones un poco como en Zoom. Tiene que tener abierto el documento en su computador. Sí, está abierto. Ya. Tiene que pinchar donde dice compartir pantalla y ahí buscar el documento y pincharlo. Ya. Se me salió el Zoom. Aquí. Compartir pantalla. Aquí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, entonces, un breve repaso, ¿cierto? Y sobre todo, yendo a la justificación del proyecto de ley, en que la preocupación sobre el alto índice de resistencia a los antibióticos y que probablemente pudiera ser por uso excesivo de antibióticos en producción de alimentos de origen animal destinados al consumo humano. Recordando un poco sobre las causas de la resistencia a antibióticos, ¿cierto? Esto es una figura de la Organización Mundial de la Salud, en que las principales causas las destacan, por una parte, sobre el excesivo prescripción de antibióticos de uso humano. A veces se falla en el control de infecciones a nivel de hospitales y clínicas. Hay muchos pacientes que no terminan su tratamiento, la falta de higiene y pobre sanitización en algunos casos. Una parte importante también se refiere a la sobreutilización y que es lo que motiva la preocupación de la Comisión, ¿cierto?, para legislar al respecto. Y falta de nuevos antibióticos que estén siendo desarrollados, es decir, la resistencia es mucho más rápida que la creación de nuevos antibióticos. Viendo un poco la epidemiología de la resistencia a antibióticos, los principales factores de donde se desarrolla la resistencia tenemos, en primer lugar, ¿cierto?, las concentraciones de animales de producción, sobre todo aquellos que están destinados a producción intensiva, ya sea porcinos, aves, terneros, y en el caso de los bovinos principalmente lo que es producción de leche, la acuicultura, producción de peces, mariscos, etcétera,
y también a nivel humano, ¿cierto? Son los hospitales y el área urbana. Y esto lleva todo a un intercambio y una difusión, ¿cierto?, de microorganismos resistentes en el ambiente, y en que realmente, si ustedes pueden ver, y con el tiempo que se lleva respecto a la aparición de la resistencia antimicrobiana, en el caso de medicina veterinaria, ya en el año 1968 se crea una comisión en Inglaterra destinada a estudiar el tema. No me voy a referir más al respecto, sino que solamente muestro la diapositiva para ilustrar cómo se difunde y cómo está ampliamente extendida la resistencia o se puede difundir tanto la resistencia a los antibióticos a través de bacterias, y que en este caso se utiliza la Escherichia coli como una bacteria o patógeno marcador de transmisión de resistencia. Otro aspecto importante es el uso mundial de antimicrobianos. En humanos, el 30% del uso de antibióticos corresponde a humanos, un 4% a la acuicultura, 17% en aves, 20% en cerdo, 26% en bovinos y un 3% en otras especies animales. Esto destaca, ¿cierto?, la alta distribución de uso de antibióticos en los animales, pero esto en base a la gran cantidad, ¿cierto?, y a los volúmenes que se producen y el tamaño de los animales. Ahora, otro aspecto relevante es que esto ha motivado la preocupación de los organismos nacionales, como el caso del Servicio Agrícola Ganadero, dado que ya en el año 1998, a través de la resolución número 3673, crea el programa de control de residuos, cuyo objetivo principal entonces controlar el correcto uso de medicamentos veterinarios, verificar que no se usen productos prohibidos y minimizar el riesgo de que los alimentos contengan sustancias químicas más allá de los límites permitidos. Y así que anualmente ellos hacen entonces muestreos a través del país para detectar sustancias antimicrobianas y en general medicamentos de uso veterinario. Y así entonces que en el año 2018 el programa analizó 992 muestras correspondientes a sustancias antimicrobianas prohibidas, 3.361 sustancias con efecto anabolizante, 4.847 muestras de sustancias terapéuticas, 779 contaminantes y 304 muestras de dioxinas. Bueno, los porcentajes principales correspondieron entonces a los microbianos en general y aquellos antimicrobianos que son sustancias prohibidas. Otro porcentaje importante de muestras lo destinan a detectar sustancias con efecto anabolizante. Sin embargo, a pesar de toda la preocupación y el uso extendido de antibióticos y de medicamentos veterinarios, los resultados de los screenings, ¿cierto?, de los muestreos del Servicio Agrícola Ganadero, muestran que del total de muestras, ya sea en bovinos, ovinos, cerdos, aves, ¿cierto?, en la leche o en la miel, hay cero presencia de residuos por sobre los límites permitidos. O sea, todas las muestras estaban conformes, es decir, indicaban que no había residuos sobre los límites permitidos. Este es un antecedente que es bueno tener en cuenta. En lo que respecta a los salmones, aquí tenemos el uso de antimicrobianos, ¿cierto?, a través de los años, y la cantidad de antibióticos por tonelada versus la biomasa cosechada, y se estima un índice de consumo de antimicrobiano, es decir, gramos de antimicrobiano por tonelada de cosechada de salmones. Y como se puede ver, ¿cierto?, el año 2007, de 642, que era el índice de consumo, 642 gramos de antimicrobiano por tonelada,
disminuyó al año 2018 a 380 gramos de antimicrobiano por tonelada. O sea, existe en este caso, ¿cierto?, una preocupación de parte también de la industria salmonera, en la cual ellos están reduciendo su uso de antimicrobianos, salvo en situaciones críticas en las cuales aparecen ciertas infecciones. En el gráfico del costado, ¿cierto?, se puede señalar de que el mayor uso de antimicrobianos es en cultivos en agua salada. Ahora, de acuerdo entonces a las perspectivas de desarrollo del programa de Cernapesca para el control y uso de antimicrobianos en la salmonicultura y otros peces en cultivo, ellos han establecido 4 lineamientos importantes: mejorar la eficacia de los antimicrobianos y promover su uso racional, cumplir con las recomendaciones de bienestar animal y mantener bajo control la Piscirrhexiosis, que es una bacteria, monitorear la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y fortalecer el control de residuos de antimicrobianos. Como antecedente adicional, tenemos que, por ejemplo, todos las producciones que se van a exportación se deben emitir un certificado de control de fármacos en peces de cultivo y que se identifica el embarque, el destino de los productos, y además entonces hay una inspección sanitaria oficial por parte de Cernapesca en que se certifica que los productos de la acuicultura en el punto 1, ¿cierto?, provienen del centro de cultivo de peces operado por, que están sujetos al programa de control de residuos de productos farmacéuticos, sustancias prohibidas, sustancias no autorizadas y contaminantes del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, esto, si bien se explica solamente a los peces de exportación, probablemente con la modificación a la legislación pudiera aplicarse también a la legislación nacional. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá pesquisar y penalizar el daño a la salud humana por ingesta de carne con alto contenido antibiótico? En general, es difícil porque de alguna manera u otra existen planes gubernamentales que tratan y regulan la presencia de sustancias y concentraciones de antimicrobianos o de otros fármacos de uso veterinario por sobre los límites permitidos, o sea, los límites máximos de residuos que se llaman, que están conforme a lo que es la legislación internacional. Entonces, son la base para el estudio de las determinaciones del control del residuo. Y así entonces me he permitido un poco hacer una breve revisión de los principales aspectos y resoluciones que regulan el uso y la presencia de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal. Está la resolución SAC número 3673 del 1998, ¿cierto?, que crea el proyecto de control de residuos en productos pecuarios de exportación. La resolución exenta del Ministerio de Salud número 1462, que fija los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal destinados a consumo humano. Resolución exenta SAC 3599 de 1996, en que prohíbe el uso de fármacos que contengan cloranfenicol o cualquiera de sus sales en animales cuyo producto y subproducto sea destinado a la alimentación humana. Está también la resolución exenta número 1500 de 1998, en que prohíbe el uso de productos farmacéuticos de uso veterinario que contengan sustancias derivadas de nitrofuranos y nitroimidazoles para ser administrados a animales, cuyos productos sean o puedan ser destinados a la alimentación humana. Está la resolución SAC número 5571 del año 2017, que establece los requisitos para la declaración de venta de antimicrobianos.
y adicional a ello está la resolución 4579 y que establece los requisitos para el registro, comercialización y uso de antimicrobianos. Y también está la resolución de Sernapesca, la número 8228, en que establece el programa sanitario general para uso de antimicrobianos en la agricultura, en la salmonicultura, perdón, y otros peces y cultivos. Brevemente, señor presidente de comisión, es lo que yo he querido mostrar y que entiendo que pueda ayudar a mejor desarrollar la discusión del tema. Muchas gracias, don Rubén, por la presentación. No sé si tenemos otra presentación, ¿no es cierto, Soledad? Sí, presidente, el doctor Fernando González. Si escuchamos las presentaciones y hacemos las consultas al final, o si le consultamos ahora directamente a don Rubén Pérez. Escuchamos a don Fernando. Muy bien. Don Fernando, gracias por venir y le cedemos la palabra para escuchar su comentario a este proyecto. Bien, también me sumo a los saludos del doctor Rubén Pérez a todos ustedes. A usted lo felicito por haber asumido la presidencia de esta comisión. Nosotros con el doctor Pérez estamos ahora en la nueva región de Ñuble, pero igual seguimos trabajando también en la región del Biobío, puesto que nos desplazamos constantemente. Cuando la pandemia no estaba, nos desplazábamos constantemente entre Chillán y Concepción. Voy también a compartir... Yo soy chillanejo, así que estamos bien ahí. Muy bien, la familia toda Capdevila, chillaneja, sí. Voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo el documento. No. No, Fernando. Ahí sí. Ya. Bien. Creo que la presentación del doctor Rubén Pérez ha sido bien ilustrativa respecto del tema de los antibióticos, la generación de residuos, cómo se da la problemática. Yo soy especialista en el tema de carnes, higiene, tecnología, industrialización de las carnes, y lo voy a ver ahora de otro punto de vista, más bien desde el punto de vista de alimentario, inocuidad alimentaria, y también haciendo presente algunas consideraciones que yo tengo del texto que ustedes nos remitieron. Antes de comenzar, yo quiero destacar en primer lugar que el Servicio Agrícola Ganadero de Chile se ha preocupado fuertemente y se está preocupando mucho de este tema. Y probablemente, no sé si están ustedes en antecedente, que el SAC ya está trabajando en esto. Debo ser muy franco, me llama la atención de que la regulación de antibióticos en carne sea tema de ley, porque en ningún país del mundo que yo sepa, estas temáticas se regulan a través de leyes, se regulan a través de reglamentos o de normas técnicas, pero que quede como ley a mí me hace un poco de ruido, reconociendo la importancia del problema, pero quiero hacerles ver que esta situación está también regulada de manera directa o indirecta por otros cuerpos, ya sean normativos o reglamentarios. Si me permiten, voy a leer aquí algunas cosas que ustedes tienen en este anteproyecto, y destaqué en rojo las cosas que a mí me llaman la atención, haciendo ver que será responsabilidad de las personas que sean productores, distribuidores, importadores de todo tipo de carnes. Carnes, el concepto de carnes también es muy amplio. Será responsabilidad de ellos que el proceso de crianza de los animales destinados a consumo humano se
se cumpla con prácticas que garanticen la inocuidad de alimentos. Esto implica que debe haber un muy buen sistema de trazabilidad, de rastreabilidad, como dicen en otros países. De hecho, el artículo 1 bis que se le agregó a la ley de carnes, a la ley 19.162, y que regula todo el tema del comercio, manipulación de carnes, establece claramente que va a ser el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile quien establecerá un sistema de trazabilidad y describe ahí qué cosas debe contar este sistema. Así que esto en parte ya podría estar previsto ahí. Después, una cosa que me parece absolutamente impráctica es que se pretende que las carnes al consumo humano, los productores y distribuidores, deberán poner a disposición a nivel de envases, etiquetas, rotulados, el nombre, el tipo y la cantidad de los antibióticos inoculados, dice ahí, en los animales de crianza. Eso es prácticamente imposible. Nuevamente aquí hay que tener un muy buen sistema de trazabilidad y cuando nosotros comercializamos la carne que se hace en grandes volúmenes, las carnes van envasadas, van en cajas, en una misma caja puede haber carne que viene de diferentes animales. Entonces, ¿cómo eso se va a poder hacer en la práctica? Lo veo muy, muy complicado. La información, además, dice, deberá ser visible y de fácil comprensión, pero le están pidiendo que indique la composición porcentual por unidad de peso. El consumidor chileno no está en condiciones de entender esa información. Además, debo decirles que la rotulación de las carnes se establece que en la etiqueta de las cajas o en la etiqueta del producto se debe incluir el matadero de origen, la dirección, el número de resolución sanitaria que este tiene, la tipificación, el nombre del corte, el peso de los cortes, el número de cortes que está dentro de la caja. Es una cantidad de información muy grande. Además, tiene que estar incluida en la etiqueta ahora la información nutricional de la carne. Y ustedes pretenden además agregarle ahí que se indique si el animal recibió antibióticos, qué antibióticos y cuánto recibió. Y en este sentido, yo quisiera plantear mi posición. Yo parto de la base que en las carnes declaradas aptas para el consumo humano no deben existir residuos de antibióticos o de antimicrobianos. Yo creo que más importante que estar etiquetando eso es que nos preocupemos de que efectivamente en los animales que reciben tratamientos antibióticos, cuando hay que hacerles algún tratamiento, de hecho en la mayoría de los países se prohibió o se está prohibiendo el uso de antibióticos como promotores del crecimiento, así que eso va a quedar también fuera de uso más adelante. Aquí hay que hacer hincapié en lo que se llama el tiempo de carencia o tiempo de resguardo, que son los periodos a los cuales hay que darle a los animales para que metabolicen las drogas, los medicamentos, los antibióticos que se les administran y que su organismo tenga entonces el tiempo suficiente para eliminar todo residuo. De manera que en sus tejidos, cuando se hace la faena de los animales, en sus tejidos, en sus carnes, no se presenten estos residuos. Yo creo que eso es un aspecto que es mucho más práctico y más relevante en este caso. También ustedes hablan de que no se podrá en caso alguno añadir a las carnes para consumo humano antimicrobianos. La verdad es que a las carnes no se le agregan antibióticos o antimicrobianos. Son los animales que mientras están vivos se les administran medicamentos, pero como les decía, si se respetaran los tiempos de carencia, eso ya debería eliminarlo de las carnes. En las carnes sí se usan en algunos países algunas sustancias que tienen un efecto inhibidor de los microorganismos, pero que son sustancias absolutamente naturales, como podría ser ácido acético o ácido láctico,
que se asperja sobre la superficie de las canales. Las canales son los cuerpos de los animales ya faenados en el matadero, y esos tienen como objetivo inhibir el desarrollo de la flora microbiana que podría alterar la carne. Y lo otro que me llama la atención, que todo daño a la salud cuya causa debidamente comprobada se encuentra en el consumo de carnes con altos contenidos de antibióticos. En las carnes difícilmente vamos a encontrar altos contenidos de antibióticos. Será indemnizable, o sea, aquí ya apunta a sanciones, pero la pregunta aquí, desde el punto de vista práctico, ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a comprobar y a tener plena certeza de que fue una determinada carne la que le causó al consumidor ese problema? Y nuevamente, me salto ahora al artículo 5. Ustedes aquí en el anteproyecto tienen que las carnes que presenten altos contenidos de antibióticos, que no está permitido, debieran rotularse con la palabra precaución o advertencia. O sea, no tiene sentido, puesto que eso no está permitido, no tiene sentido rotular una situación que no está permitida. Aquí nos topamos con muchos cuerpos reglamentarios, legales. Está primero el Código Sanitario. El Código Sanitario dice que la inspección de las carnes la debe efectuar un médico veterinario. El Reglamento Sanitario de los Alimentos, cuando toca el tema de las carnes, dice que todo lo que tenga que ver con la inspección va a depender de una norma técnica. Y la norma técnica dice que quien dictamina, en definitiva, la aptitud o no de las carnes para el consumo humano es el médico veterinario inspector oficial, un MVIO, de esa manera lo abreviamos nosotros. Y el médico veterinario inspector oficial, quien debe efectuar una inspección ante mortem del animal que está en los corrales, después debe efectuar una inspección post-mortem del animal ya faenado, o sea, tiene que revisar la canal, el cuerpo, debe revisar las vísceras, debe revisar cualquier tejido que le llame la atención. Se debe formar entonces un criterio final que le permita emitir un dictamen. Y las alternativas que tiene de dictamen son declararlo apto para el consumo humano, declararlo no apto para el consumo humano, declarar que algunas partes u órganos no son aptas para el consumo humano, o también hacerles tratamiento. Y otra de las responsabilidades grandes que tiene el médico veterinario inspector oficial que trabaja en este aspecto de los mataderos es asegurarse de que aquellas partes declaradas no aptas para el consumo humano sean tratadas o destruidas, de manera de que no lleguen, no tengan la posibilidad de llegar a los consumidores o a otros animales. Así es que yo tengo esas objeciones o sugerencias. Aquí anoté al final un breve resumen, que en el proyecto no observo aspectos más efectivos para evitar el problema. Por ejemplo, ¿qué es importante? Controlar de mejor manera la venta de los productos de uso médico veterinario. No sabemos qué está pasando. Yo desconozco, la reglamentación ha ido cambiando, pero hasta hace muy poco tiempo era muy fácil que cualquier hijo de vecino iba a una farmacia veterinaria, decía lo que tenía su animal, le pasaban un medicamento y él llegaba y lo inyectaba, sin ninguna supervisión, sin ningún control. Yo creo que deberíamos hacer igual que en otros países, en que la venta de los fármacos de uso en medicina veterinaria deberían efectuarse con receta y de hecho ser aplicados como médicos veterinarios. Es más, en muchos países de Europa las farmacias veterinarias no existen, no se venden los productos médicos veterinarios, puesto que quienes los administran y los portan consigo son los médicos veterinarios, quienes los compran a una especie de
central de abastecimiento, pero no están a la venta al público. Creo que hay que apoyar al SAC, reforzar para que en nuestro país tengamos un muy buen sistema de trazabilidad, tanto del ganado como de las carnes y los productos que de estos obtenemos. Hay que asegurarse muy bien de que se respeten los tiempos de resguardo o de carencia para los animales que reciben tratamientos, no solo con antibióticos, sino que con cualquier otro medicamento, pueden ser antiparasitarios u otros. Me llama la atención también de que ustedes en este proyecto de ley solamente están considerando la carne y estamos dejando de lado otros alimentos de origen animal que también podrían contener residuos de antibióticos, como el caso de la leche, de los huevos, la miel, que también tienen sus propios reglamentos. En la leche tampoco se permiten estos residuos. Así es que tengo ahí mis observaciones. Y lo otro, consideran ustedes solamente la carne y no los productos cárnicos como cecinas. Y les digo más, por ejemplo, hay algunos productos cecineros, que son las cecinas crudas maduradas, en las cuales es deseable y es normal que en la superficie de estos embutidos haya un desarrollo microbiano y crecen hongos. Y estos hongos producen de manera natural sus propios antibióticos para inhibir a otras floras. Así que lo que les quería señalar es que, en mi opinión, en Chile existen suficientes herramientas, quizás demasiadas para el control de estas situaciones en carnes, y que estas están contenidas en parte en el Código Sanitario, en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en las normas técnicas, que hay una que se llama Norma General Técnica sobre Inspección Médico-Veterinaria de las reses de abasto. Las reses de abasto son los animales que llegan a matadero, y de sus carnes. Y además habla sobre los criterios para la calificación de aptitud para el consumo humano. O sea, vamos a declarar esa carne apta, no apta, o algunas partes van a ser sometidas a tratamiento. Hay otra norma similar que es para las aves de corral y sus carnes, e inclusive hay una norma que es para la inspección de las aves de caza. Así que hay mucha regulación. Y a mí me preocupa en general más bien el problema de el uso en la producción de salmones, de peces, donde, bueno, ahí sabemos que el uso es mayor, pero si yo reviso de manera general la normativa, vamos a encontrar que muchas de estas cosas ya están reguladas por las atribuciones propias de los ministerios, en el caso del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, por un lado, están las CEREMIS, en el MINAGRI, Ministerio de Agricultura, el SAC, que se ha preocupado y se está preocupando mucho de este tema, en el Ministerio de Fomento, ahí está Cernapesca, y también tenemos mucha reglamentación internacional sobre el tema, especialmente a nivel de la Unión Europea. Están las reglamentaciones de la FAO, de la OMS, de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE. Están toda la reglamentación de sugerencia que se da a los países miembros de las Naciones Unidas por parte del Códex Alimentario, que es una comisión mixta de expertos de la FAO y de la OMS. Así que tenemos mucha normativa sobre estas cosas. Está quizás un poco dispersa, quizás lo que habría que hacer es tratar de agruparla, pero este es un tema que, así como yo lo veo, da para largo y hay mucho por discutir. Así que quedo atento a las consultas que ustedes puedan formular. El tema me parece muy interesante, el espíritu que tiene, pero no estoy seguro si sea efectivamente una ley la forma de poder aportar de manera efectiva a la solución de este problema. Eso es por mi parte. Presidente,
Muchas gracias por esta presentación tan completa. Nos quedan 15 minutos, Soledad. ¿Tenemos otra presentación? No, presidente, pero está don Andrés Meneses, que es precisamente del Ministerio de Agricultura, que a lo mejor quiere aportar algún comentario. Ahí está don Andrés Meneses, no lo había visto. Que nos encontramos con bastante frecuencia. Tenemos tiempo hasta las 7. Son 1/4 para las 7. Yo no sé si nos van a llamar a votar. Presidente, la sala ya votó. Votaron mientras estábamos en sesión, porque fue mucho antes de las 7. La verdad es que no, parece que no lo advertimos. Me acabo de dar cuenta. Presidente, no se escucha. Entonces le daríamos la palabra a don Andrés Meneses, rogándole dentro de lo posible que sea breve para que lo podamos hacer dentro de los tiempos reglamentarios. Don Andrés, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero que todo quisiéramos felicitarlo por su flamante cargo de presidente de esta comisión. Para nosotros como Ministerio de Agricultura es especialmente grato encontrarnos con un exministro de Agricultura en esta comisión de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, vayan nuestros parabienes y le deseamos todo el éxito posible en el desempeño de su cargo. En segundo lugar, también para nosotros es realmente grato poder encontrarnos con los profesores González y Pérez, dado que yo también vengo de la Universidad de Concepción y evidentemente que estamos muy bien representados acá desde el punto de vista técnico. Lo digo por los profesores invitados y no por mí, presidente. Y en tercer lugar, simplemente quisiera hacerle presente que en esta reunión estamos presentes don Oscar Videla del Servicio Agrícola y Ganadero y quien habla, y por cierto quedamos atentos a las consultas que usted y sus señorías puedan tener en relación con el tema que nos convoca. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, don Jaime. Muchas gracias, don Andrés. Entonces, abriríamos espacio para las consultas que puedan tener los miembros de la comisión. El diputado Castro, presidente. ¿Quién pidió la palabra? El diputado Castro. No le escucho. Don José Miguel presidente, Castro. José Miguel. Don Jaime. Presidente, no se escucha su... ¿Quién pidió la palabra? El diputado José Miguel Castro. Ya. Diputado Castro, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los expositores. La verdad es que justamente yo por eso quería invitar a colegas míos, médicos veterinarios, que en el fondo hicieran puente con lo que se hace en la práctica, con lo que hace el SAG o ha venido haciendo, en conjunto, en el fondo también con la visión, no quiero decir teórica, pero un poco más específica de anteriores expositores que hablan en el fondo de la resistencia antibiótica. Yo creo que los doctores han puesto sobre la palestra, sobre la mesa, justamente la visión que creo yo que deberíamos tener como comisión, más que fijarse en la carne que tenga o no tenga antibióticos, porque efectivamente ninguna carne debería tener antibióticos y ninguna carne debería haber sido tratada con malas prácticas de manejo. Creo yo que esto nos centra un poco en las exposiciones anteriores que tienen que ver con el medio ambiente, fíjese, con respecto al uso de antibióticos en términos de medio ambiente. Teníamos algunas exposiciones, por ejemplo, en que mostraban, no sé, vacas comiendo ad libitum un alimento y pensando que de esa forma se les agregaban antibióticos. Hasta donde yo entiendo, las vacas hace 20 años atrás, cuando uno egresaba, se les ponían específicamente a aquellas que estuvieran enfermas o que tuvieran una mastitis, que obviamente van a tener que ser tratadas, porque si no, desechar un animal por ponerle un antibiótico es imposible para ningún ganadero, para ninguna persona que tenga animales podría generarse una actividad como esa. Entonces, yo creo que la visión que debemos, y ahí un poco donde va la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros atacar quizás
el problema en medio ambiente. Ejemplo, y donde se me hace mayor cantidad de presencia en la cabeza es pensando en los antibióticos en peces, donde efectivamente uno le entrega parte al medio ambiente también. ¿Cómo podría atacarse a través de este proyecto ese punto? Se nos congeló, diputado Castro. Mientras tanto, ¿alguien más tiene una consulta? ¿No? Que no se haya escuchado nada. Ahí volvió. ¿Se escuchó algo? ¿No se escuchó de la pregunta al final? No sé. Se congeló en la mitad, más o menos. Ya, la pregunta en resumidas cuentas es cómo podemos atacar, entendiendo lo que pasa en la práctica, que en el fondo no tenemos antibióticos en la carne, no deberían haber malas prácticas de manejo, cómo podríamos atacar para el medio ambiente, pensando en el medio ambiente, por ejemplo, en el caso de los peces, donde efectivamente ahí se entrega parte del antibiótico al medio ambiente por el tipo de inoculación que se hace. Es un poco para allá la pregunta y agradecerle la presencia a los colegas. Señor presidente, si me permite. ¿Quién está pidiendo la palabra? Don Rubén Pérez. Sí, al respecto, es bien interesante la pregunta. Don Rubén, ¿Sí? yo quisiera agregar al diputado Castro una pequeña reflexión para que ustedes la tengan en cuenta en su respuesta. Bueno, nosotros tenemos conciencia de que en Chile los distintos organismos están haciendo un esfuerzo importante, son organismos de alta evaluación, tanto el SAC como Senapesca, el Ministerio de Salud. El sentido del proyecto no es tanto tratar de involucrarse en cuestiones que están desarrollando distintas instituciones, sino que tenemos la convicción de que aquí falta conciencia social sobre este tema, y el proyecto pretende que a través de la autorregulación los productores de los distintos ítems que es muy certero que ustedes hayan agregado una serie de productos que nosotros no teníamos en consideración, que haya una conciencia respecto a la importancia de este tema, tanto del punto de vista del productor como del consumidor. Ahora, la forma de hacerlo, lo que está en el proyecto, es obvio que lo vamos a tener que revisar, y yo me imagino que en la próxima etapa, concluida la visita de los invitados, la idea sería, y aquí don Andrés nos puede dar su opinión, constituir un grupo de trabajo con los organismos públicos pertinentes y representantes o los propios parlamentarios para poder llegar a algunas conclusiones, y si esas conclusiones son que el proyecto puede hacer un aporte, ponernos de acuerdo sobre cuáles son los contenidos que el proyecto debería tener. Así que para hacer un poco de claridad respecto a los alcances del proyecto. Don Rubén había tomado la palabra. Sí, señor presidente. Al respecto de lo que es la acuicultura, en primer lugar decir de que la acuicultura está en manos de empresas, muchas de ellas son transnacionales, que utilizan alta tecnología y que, bueno, la tendencia actual a nivel mundial es eliminar el uso de antibióticos y la orientación es controlar enfermedades mediante el uso de vacunas o el uso de la biotecnología.
y hacia ese destino se están orientando los esfuerzos, ¿cierto?, tanto en investigación e implementación de nuevas metodologías y tecnologías para controlar las infecciones en los peces. Bueno, y eso ha motivado, por ejemplo, que ya ha habido, como mostraba yo en la tabla, que se ha reducido en un 24% el uso de antibióticos en la industria, en la acuicultura. Es una cifra no menor, quedan de todas maneras una cantidad importante todavía por reducir. Ahora, lo que sí es preocupante, ¿cierto?, es que nuestras aguas están contaminadas y eso puede tomar bastante tiempo en reducirse los niveles de antibióticos, sobre todo porque, como se veía, ¿cierto?, en la figura de Cernapesca, el mayor uso es en agua de mar y los sedimentos marinos en sí. Hay estudios de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Naturales, que demuestran que contienen residuos antibióticos y que muchos de esos residuos incluso tienen algunos efectos biológicos que están estudiándose inicialmente y que pueden también traer ciertas consecuencias sobre la fauna de las aguas profundas, y que de todas maneras yo creo que también eso es un aspecto que debiera tener en consideración. Bueno, igual que la resistencia o sea, la contaminación, ¿cierto?, y la resistencia son fenómenos que están expandidos y que urge, ¿cierto?, tratar de reducir. Es difícil que ya desaparezcan, hay que convivir con ellos, pero en lo posible, ¿cierto?, tratar de disminuir al máximo, ya que se siga aumentando o incrementando estos fenómenos que son contraproducentes para la vida en general. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, don Rubén. Don Fernando, ¿tiene comentarios? Bueno, sobre el tema de la salmonicultura no soy experto, pero sí también he leído algunas cosas sobre esto y le quiero contar una cosa un poco coloquial. Yo soy de Chillán, soy miembro del Club Aéreo de Chillán. En mi club hacemos todos los años un raid al sur y nos vamos volando por la costa de Chiloé, vamos hasta Puerto Aysén. Las aguas son pristinas, transparentes, excepto donde uno ve estas instalaciones de crianza de salmones. O sea, este fondo, este mar azul que uno ve cuando sobrevuela una de estas granjas, por así decirlo, es un fondo oscuro, sucio. Aquí no es solamente el tema de los antibióticos, es la cantidad de materia orgánica, todos los alimentos que no se alcanzan a comer, los salmones o los peces que estén cultivando, se van depositando. Está el tema de la feca de estos animales que también se concentra en muy poco lugar. Y uno ve que hay senos o estuarios donde ve montones de estas balsas o sistemas o granjas, no sé cómo se llama técnicamente, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en que hay que entrar a regular también la densidad de la cantidad de granjas, por así decirlo, y también la cantidad de peces que crían en cada una de ellas. Lo digo sin ser experto, con esta visión que he tenido desde el aire. Me preocupa el tema ambiental. Es una cosa que nos va a cobrar los errores, o puede que no lo paguemos nosotros, pero sí lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, así como nosotros estamos ahora pagando los errores que cometieron nuestros antepasados, que talaron los bosques, quemaron bosque nativo para hacer cultivo y ahora estamos todos quejándonos del cambio climático. Nosotros debemos tener una visión más holística en este sentido y propender en todo tipo de explotaciones a las buenas prácticas. Debemos trabajar las buenas prácticas ganaderas, las buenas prácticas de manufactura, y si nosotros implementáramos todos estos sistemas de buenas prácticas, sistemas de aseguramiento de calidad,
todo el tema que viene después prácticamente se soluciona. Entonces, el tema está en trabajar a nivel del problema, evitándolo, y no al final cuando ya prácticamente es poco lo que podemos hacer. Y al final lo que estamos haciendo es sancionando culpables y no evitando que el problema efectivamente se presente. Así que yo creo que también hay que tener esa visión de trabajar en la prevención de estos problemas más que en la parte de controlar al final. Y en esto yo me acuerdo del combate de enfermedades. Yo fui ayudante de epidemiología cuando también estudiaba medicina veterinaria y aprendí una cosa. El combate de enfermedades se da a 3 niveles. La prevención, que es evitar que algo se produzca. El control es cuando ya tenemos el problema y tenemos que tratar de minimizarlo. Y la erradicación, que es cuando ya hemos controlado algo y lo hemos eliminado a tal punto que ya no se vuelva a presentar. Y entonces lo que nosotros tenemos que buscar es, en el fondo, la erradicación del uso, en este caso, de antibióticos como promotores de crecimiento, en usos que no sean terapéuticos y que no se justifiquen en los animales. Yo creo que por ahí va el tema. Y todo esto tiene que estar muy bien también respaldado por un sistema de trazabilidad y también por organismos competentes a los que les demos las atribuciones y los recursos para que puedan desarrollar esta labor. Porque eso es otra cosa. Controlar todas estas cosas es muy difícil y nosotros debemos hacerlo desde un punto de vista práctico. Yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar los residuos de antibióticos en un matadero? Vamos a tomar una muestra, ¿qué examen vamos a hacer? El examen cuesta 100 veces más quizás de lo que vale el kilo de carne que pretendemos evaluar. Entonces se hace insostenible. Habría que hacer muestreos puntuales, pero usted sabe, los muestreos no representan todo el universo. Entonces pasa por una serie de complejidades que es difícil prever en el momento. Así que por eso yo les hago ver a la comisión de que este es un problema que debemos verlo más holísticamente, verlo desde arriba y tratar de partir controlándolo desde abajo hacia arriba y no al revés. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Fernando, por sus comentarios y también le agradezco tener al fondo el volcán y Nevado de Chillán. Sí, en mi ventana, presidente. Ya cumplimos la hora, pero don Andrés, no sé si usted quiere complementar algo. Muchas gracias, don Jaime. Simplemente quisiéramos señalar que quedamos a disposición tanto de la comisión como de los profesores González y Pérez para poder ir revisando los antecedentes que durante esta sesión y las impresiones han dado con respecto a este proyecto. Es que haya resistencia antimicrobiana por el uso excesivo de antibióticos que eventualmente pudiera detectarse en algunos planteles de producción de carne, tanto proveniente de la acuicultura como de planteles bovinos o de otro tipo de ganado mayor o menor. También quisiéramos transmitir tranquilidad a vuestras señorías en cuanto a que hoy día ya en Chile el uso de antimicrobianos o de antibióticos se encuentra prohibido para ser utilizados como promotores de crecimiento. Por lo tanto, ahí ya tenemos un resguardo bastante acotado. Y también quisiera recordarle, don Jaime, como ya hemos tenido la oportunidad de conversar en otras comisiones, que ya desde el año 2017 el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, vienen trabajando sobre este tema, tanto con la Subsecretaría de Salud Pública como el ISP por el lado de salud, como con Achipia y el Servicio Agrícola y Ganadero por el lado del Ministerio de Agricultura. Y por cierto que
quedamos a sus órdenes para poder reunirnos tanto dentro como fuera de esta comisión para poder intercambiar algunas opiniones o algunos aspectos técnicos que tiendan a hacernos cargo adecuadamente de las preocupaciones que aquí se han manifestado. Por lo tanto, don Jaime, quedamos a sus órdenes como siempre, así como también a las órdenes de los profesores González y Pérez para poder ir analizando con mayor detención cuáles son las inquietudes que motivan la presentación de este proyecto e ir mostrándoles también lo que como Ministerio de Agricultura y Servicios Agrícolas y Ganaderos estamos haciendo para abordarlos y poder solucionarlos de la manera lo más eficiente posible. Muchas gracias, presidente. Presidente. Presidente, no se escucha. No se escucha. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y reiterando los agradecimientos a don Fernando, a don Andrés y a don Rubén. El diputado Castro, presidente, estaba tratando de decir algo. ¿Soledad? El diputado Castro estaba pidiendo la palabra. ¿Diputado Castro? José Miguel, por favor. Gracias, presidente. No, es un poco retomar con fuerza la idea que usted propone, que en el fondo es ya empezar a juntarnos con los distintos actores para poder tomar una decisión final, porque mi intención es que justamente poder rescatar el espíritu que tiene este proyecto, independiente que lo cambiemos entero, por lo que nos han contado o no nos han contado los distintos expositores, retomar el espíritu que en el fondo es generar conciencia en el productor de aquellos que quizás no lo estén haciendo tan bien o que en el fondo la industria per se vaya a ir en otro sentido y también de los consumidores para preferir ciertos productos que se han tratado con mejores prácticas de manejo que quizás la que se tiene. Entonces, lo que yo le pediría es justamente tomar lo que usted nos propuso, quizás hacer una mesa donde estuviera Senapesca, donde estuviera el Ministerio de Agricultura, donde estuvieran distintos expositores y quizás con nuestros asesores y de esa forma entregar una propuesta para el proyecto y de esa forma avanzar en algo que realmente el día de mañana pueda ver la luz y que aporte. Quizás yo creo que si usted recaba el acuerdo, quizás, presidente, podríamos en el fondo darle causa y ya empezar en el fondo a votar quizás en general la próxima sesión y después de eso ya en el fondo tener un articulado o un artículo que nos permita en el fondo avanzar y tener la transversalidad que le permita avanzar hacia el Senado y después volver. Yo creo que ya estamos como en ese pie, si me permite, señor presidente. De acuerdo, José Miguel. En los próximos días yo les pediría a los miembros de la comisión si cada diputado o los que puedan hacerlo serán ellos mismos los que se hagan presentes en las reuniones o nombrar asesores que puedan participar y yo voy a tomar contacto con las autoridades del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud y Senapesca para constituir esa mesa de trabajo, independientemente que en la próxima sesión podamos votar en general la idea de legislar. ¿Les parece bien? Fantástico, le agradezco mucho, presidente, y de esa forma cumplimos la próxima sesión como usted lo había en el fondo mandatado, que era ver el tema de los nanoanticuerpos, qué sé yo, y votamos quizás al principio de la sesión, si a usted le parece. Le agradezco mucho. Muy bien, así lo haremos y ahora sí, por haberse cumplido el objeto de esta reunión, esta se levanta. Muchas gracias.